Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal, Mari Tejidos. Es para mí un placer saludarlos. Para la clase de hoy les traigo un proyecto precioso, muy práctico y fácil de realizar. Es este hermoso diseño que está en tendencia. Miren qué precioso. Es un modelo muy práctico, económico y muy sencillo. Espero que me acompañen hasta el final de la clase, que lo pongan en práctica, disfruten mucho el proceso y además lo compartan en todas sus redes sociales para que otra persona tenga la oportunidad de aprender. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Vamos ahora a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales y los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Tijeras, aguja de tejer de 5.5 milímetros, esta será nuestra aguja principal. Aguja de tejer de 3.5, esta es para esconder hebras. Cinta métrica, un broche imantado para costura, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional. Nylon y aguja para la costura del broche, este es calibre 22. Voy a estar usando 3 discos de trapillo premium tipo pluma, este es de trapillo ovillo, tiene una hebra de 3 centímetros de ancho y cada disco viene por 250 gramos cada uno, sería un total de 750. En la descripción del video les voy a dejar la cantidad exacta de material que nos vamos a estar gastando en este proyecto. También te voy a dejar ahí peso final de la bolsa y medida final de la bolsa. Vamos a comenzar trabajando los laterales del bolso. Estos van a ser de forma circular y lo primero que debemos hacer es estirar y organizar muy bien nuestro trapillo. Aquí ya tengo estirado y organizado muy bien el mío. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo y nos va a dar un mejor acabado en la pieza. Comenzamos realizando un círculo mágico. Pasamos la hebra sobre nuestros dedos. De esta forma nos debe quedar. Tomamos la aguja, pasamos debajo de la primera hebra y tomamos la segunda. Llevamos hacia adelante y giramos la aguja. Aquí tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos ahora la segunda hebra y pasamos dentro de esta orejita. Hemos realizado aquí nuestra primera cadeneta. Vamos a trabajar ahora dentro del círculo 5 puntos bajos. Pasamos la aguja, tomamos hebra y damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente y pasamos dentro de estas dos orejitas. Aquí hemos formado nuestro primer punto bajo. Miren que es un punto completo. Pasamos la aguja nuevamente dentro del círculo y realizamos el siguiente punto. Tenemos 2, 3, 4, 5 puntos. Vamos a cerrar el círculo, jalamos la hebra corta. Ahora vamos a hacer el cierre de la vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa, de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y llevamos la aguja hacia atrás. Abrimos aquí el círculo y hemos finalizado así la primera vuelta, realizando 5 puntos dentro del círculo mágico, y al momento de hacer el cierre hemos completado el punto número 6. Verifiquen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que esta primera vuelta la finalizamos con 6 puntos. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta trabajando punto centrado. Quiere decir que vamos a pasar la aguja en el centro de cada punto, aquí donde está la V. Aquí donde se ve, pasamos la aguja en medio de esas dos hebras, aquí, verificando siempre que salga en la parte de atrás. Miren que acá también tenemos 2 hebras y debajo de la lomita.
Ubicamos el centro del primer punto, levantando un poquito la hebra con la que hemos cerrado la vuelta. Y miren aquí dónde está. Pasamos la aguja, ahí donde se ve la V, verificando que salga. En la parte de atrás, miren, en medio de estas dos, debajo de la lomita. Vamos a tomar esta hebra y vamos a cerrarlo un poquito, que quede lo más cortica posible. Ahí. Ajustamos un poquito para que no se nos vaya a salir. Tomamos hebra nuevamente y aquí damos altura. Colocamos la orejita que hemos reservado en la aguja y tenemos aquí dos. Vamos a tomar hebra y vamos a pasar por esas dos. Aquí hemos realizado el primer punto de la segunda vuelta. En esta vamos a trabajar una secuencia de 2 puntos dentro de cada punto. Quiere decir que en el centro de cada punto vamos a realizar un aumento de 2 puntos. Aquí ya tenemos el primer punto. Pasamos nuevamente en ese punto. Y aquí vamos a realizar el segundo punto. Tenemos 2, pasamos en el centro del siguiente punto. Mírenlo aquí donde está. Pasamos nuevamente. Y aquí realizamos el segundo aumento. Tenemos aquí primer aumento, segundo aumento. Pasamos en el centro del siguiente punto. Siempre vamos a dar altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las dos. Pasamos la aguja nuevamente en el punto donde realizamos el primero. Y hacemos el segundo punto. Continuamos trabajando 2 puntos dentro de cada punto. Aquí vamos a realizar el último aumento. Miren que aquí se ve el punto. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos. Tenemos el primer punto, pasamos la aguja nuevamente en el centro de ese punto y realizamos el segundo. Así nos quedaron los aumentos. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta completa. Miren que la aguja siempre va de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Finalizamos la segunda vuelta con 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiere decir que en cada vuelta vamos a ir aumentando 6 puntos. En la vuelta anterior realizamos 6. En esta finalizamos con 12. Vamos a iniciar la vuelta número 3 y en esta seguiremos una secuencia de punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento. Abrimos levantando un poquito la hebra que hemos llevado hacia atrás y aquí ubicamos el centro del primer punto. Mírenlo aquí donde está. Pasamos la aguja en el centro.
Colocamos aquí la orejita reservada, ajustamos muy bien, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Damos altura y aquí realizaremos el primer punto. Este va a ser un punto sencillo. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto, mírenlo aquí, y trabajaremos un aumento. Quiere decir 2 puntos dentro de ese mismo punto. En el siguiente punto realizaremos punto sencillo, un solo punto, y en el siguiente un aumento. 1 y 2. En el siguiente punto sencillo y en el que sigue punto de aumento. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Vamos a realizar el último punto. Miren que el penúltimo hicimos puntos sencillos y en el primero también trabajamos puntos sencillos. Quiere decir que en este último punto vamos a cerrar la secuencia con un punto de aumento. 1, 2. Completamos la tercera vuelta realizando punto sencillo, aumento, sencillo, aumento. Miren cómo quedaron. Vamos a hacer el cierre. Miren que es el mismo cierre que hemos realizado en todas las vueltas. Y aquí ya finalizamos la vuelta número 3. Realizamos un total de 18 puntos. Verifiquen cantidad y secuencia. Vamos a abrir ahora la vuelta número 4 siguiendo una secuencia de punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos. Vamos a trabajar el aumento donde realizamos el punto sencillo en la vuelta anterior y donde trabajamos el punto de aumento. Vamos a hacer ahí los 2 puntos sencillos. Entonces tenemos aquí 2 puntos sencillos y aquí el aumento. De esa forma pueden ir guiándose. Iniciamos realizando en el primer punto un punto de aumento. Entonces abrimos aquí la vuelta. Tenemos el primer punto, pasamos la aguja nuevamente. Y realizamos ya el segundo. En el siguiente realizamos punto sencillo. Y en el que sigue también punto sencillo. Miren que aquí tenemos el punto sencillo de la vuelta anterior. Ahí realizaremos aumento. Y continuamos con los 2 puntos sencillos. Esta es la secuencia que vamos a seguir hasta llegar aquí a estos 2 últimos puntos. Completé la secuencia de este lado. Vamos a realizar ahora los últimos 2 y estos van a ser puntos sencillos. Pasamos la aguja debajo del penúltimo. Realizamos punto sencillo y debajo del último punto sencillo. Cerramos la secuencia correctamente. Miren que aquí iniciamos con aumento, seguimos con 2 sencillos, aumento, 2 sencillos, aumento, realizamos de este lado aumento y finalizamos con 2 puntos sencillos. Vamos a hacer el cierre. Finalizamos la cuarta vuelta con 24 puntos. Verifiquen por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Vamos a iniciar ahora la quinta y última vuelta siguiendo una secuencia de 3 puntos sencillos, puntos de aumento. 3 puntos sencillos, punto de aumento. Iniciamos realizando punto sencillo. Tenemos aquí el primero, pasamos en el centro del siguiente punto, segundo, y en el centro del siguiente, tercer punto. Vamos a hacer aumento. Tenemos el primer aumento. Vamos a hacer ahora 3 puntos sencillos. 1, 2 y 3. En el siguiente aumento vamos a continuar siguiendo la secuencia. Realizamos 3 puntos sencillos, aumento, 3 puntos sencillos, aumento, hasta llegar aquí al último punto. En este último punto vamos a hacer un punto de aumento. Acá ya realizamos 3 sencillos y de este lado iniciamos con 3 puntos sencillos. Quiere decir que aquí corresponde un aumento. 1, pasamos la aguja nuevamente y realizamos el segundo punto. Completamos la secuencia de 3 puntos sencillos, punto de aumento, 3 puntos sencillos, punto de aumento. Finalizamos la quinta vuelta con un total de 30 puntos. Antes de realizar el cierre de esta vuelta, vamos a dejar una hebra de unos 2 metros de largo para la costura de los laterales. Aquí ya yo marqué los 2 metros. Cortamos, sacamos la hebra, pasamos la aguja debajo de la última cadeneta, de atrás hacia adelante, colocamos la hebra y llevamos hacia atrás. Ahora vamos a pasar la aguja en el centro de la última cadeneta, pasando también debajo de la lomita que está en la parte de atrás. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Ajustamos aquí la cadeneta para que nos quede del mismo tamaño de las demás. Miren cómo quedó el cierre. Vamos ahora a esconder esta hebra, pero primero vamos a cerrar totalmente el círculo. Jalamos la hebra corta. Muy bien. Que quede lo más cerrado posible. Vamos a esconder la hebra con la ayuda de una aguja más delgada. Pasamos debajo. Terminamos de esconder la hebra. Al finalizar, aquí debajo van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura sencilla para evitar que la hebra se salga. Cortan el excedente y esconden la puntica. Ya tenemos el primer lateral listo. Miren que nos quedó una pieza bastante uniforme. A medida que vayan realizando las vueltas, deben ir organizándolas de esta forma para que los puntos se vayan acomodando. Trabajamos la pieza con punto bajo centrado para darle más firmeza y estructura al bolso. Te voy a dar la medida. Mide 11 centímetros. Si quieres realizar este bolso un poquito más grande, debes continuar trabajando las vueltas hasta la altura deseada, siguiendo la secuencia de aumentos. En la descripción del video te voy a dejar la secuencia de la vuelta número 6, número 7 y número 8. Vamos a trabajar ahora el cuerpo del bolso. Iniciamos realizando un nudo deslizado.
y realizaremos 30 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a trabajar las cadenetas hasta llegar a la número 30. Finalicé las 30 cadenetas y es la misma cantidad de puntos con la que finalizamos el lateral. Para poder iniciar este bolso, lo primero que debemos hacer son los laterales, porque de esta cantidad de puntos va a depender el cuerpo. Entonces, si ustedes finalizan con 36 puntos, deben realizar para el cuerpo del bolso 36 cadenetas. Si finalizan con 24, deben iniciar el cuerpo con 24. Entonces, siempre deben trabajar el cuerpo del bolso con la cantidad de puntos con la que finalicen los laterales. Por eso les digo que si lo quieren más grande, aquí en los laterales es donde deben realizar el aumento de tamaño. Vamos a trabajar la primera vuelta, giramos la cadeneta y pasamos la aguja debajo de las lomitas, comenzando siempre en la segunda lomita, porque esta primera va a ser nuestro punto de altura. Quiere decir que si realizamos 30 cadenetas, vamos a comenzar el primer punto en la cadeneta número 29, aquí. De este lado realizaremos las siguientes. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y realizamos aquí el primer punto. Pasamos la aguja debajo de la siguiente, debajo de la que sigue. Miren que la altura la estamos dando a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Realizamos el siguiente punto. De esta forma vamos a trabajar un punto debajo de cada lomita hasta llegar a la última. Vamos a realizar el último punto, pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta a la pieza. Finalizamos la primera vuelta con 29 puntos, verifiquen por favor. Ahora se preguntan, Mari, ¿por qué finalizamos con 29? Si el lateral lo finalizamos con 30. Nosotros realizamos 30 cadenetas y vamos a trabajar siempre en el punto antes. Recuerden que realizamos 30, pero no hicimos cadeneta de altura. Comenzamos el punto en la cadeneta número 29. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma? Para que al momento de unirlo con los laterales siempre nos quede un puntico suelto en el centro para no hacer el cierre total. Espero que hayan comprendido esta parte porque es muy importante. Para comenzar la segunda vuelta vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Comenzamos en la segunda cadeneta porque la primera es el punto de altura. Pasamos en el centro, tomamos hebra, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, de la que sigue, vamos a realizar el último punto. Así nos quedaron los puntos bajos, miren cómo se ven. Vamos a realizar ahora cadeneta de altura
y damos vuelta al tejido. Aquí para la tercera vuelta vamos a seguir trabajando de la misma forma como realizamos la segunda, pasando la aguja en el centro de la cadeneta. Este proceso lo vamos a hacer durante todas las vueltas porque ese es el patrón que vamos a seguir. Vamos a realizar el último punto. Hacemos cadeneta de altura y de esta forma finalizamos la tercera vuelta. Miren cómo se va viendo ya el patrón de bonito. En el tejido se van a ir formando estas canaletas. Miren cómo se ven en la parte de atrás. Giramos la pieza y vamos a continuar trabajando las vueltas de esta forma hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a seguir y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya completé la altura de la pieza. Aquí realicé un total de 22 vueltas y miren el patrón de hermoso que queda. Son unas canaletas y cada canaleta está compuesta por 2 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Te vas a ubicar aquí. En la primera que realizamos tenemos 1, encimita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. De largo tiene 29 centímetros. De alto tiene 22 centímetros y medio. Si quieres realizar esta pieza un poquito más grande en cuanto al ancho del bolso, que viene siendo aquí vas a continuar trabajando las vueltas hasta llegar al ancho deseado. Y si quieres que la pieza te quede un poquito más alta, aquí sí debes primero modificar el tamaño de los laterales. Vamos a ubicarnos aquí en el último punto. Vamos a aprovechar ya para cortar y esconder la hebra. Con la ayuda de una aguja más pequeña, vamos a llevar la hebra y esconderla en la parte de abajo de los puntos. Pasamos la hebra debajo de esta lomita. Y escondemos acá. Ya escondimos la hebra. Aquí en la puntica de la parte de abajo van a colocar un punto de silicona o pueden realizar también una costura sencilla. Ya tenemos la pieza lista, vamos a unirla a los laterales. Este es el que trabajamos y el otro lo debemos hacer exactamente igual. Aquí ya lo tengo listo y miren que tiene el mismo tamaño y la misma cantidad de puntos. No olviden dejar los 2 metros de hebra para la costura y si realizan el lateral un poquito más grande, dejar obviamente más hebra para que no nos esté faltando después. Vamos a unir así las dos piezas dejando la parte derecha hacia afuera. Colocamos el primer punto frente al punto donde realizamos el cierre de la vuelta, aquí. La costura la vamos a iniciar pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra que está encima de este lado y enfrente pasamos debajo de la cadeneta tomando la primera hebra. Pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta, tomamos la hebra de arriba y enfrente donde está el cierre. Pasamos primero debajo de la lomita,
Esto lo vamos a hacer en el primer punto para darle más fuerza. Y salimos acá en el centro, miren. Tomamos la hebra, pasamos por esta y por la que está enfrente. Realizamos aquí una cadeneta, pasamos la aguja nuevamente en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba y enfrente la primera hebra. Tomamos hebra nuevamente, llevamos hacia adelante y aquí damos altura a nivel de la orejita que ya teníamos en el ganchillo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Puntos deslizados, pasando la primera dentro de la que ya estaba, de esta forma. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y en la que está enfrente. Tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Traten de darle la altura suficiente al punto para que este no les vaya a quedar muy ajustado. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente y de la que está enfrente. Así nos va a ir quedando la costura. Vamos a continuar uniendo un puntico frente al otro. Vamos a realizar los últimos 2 puntos y aquí van a notar que de este lado les van a quedar 3 puntos. Es normal que nos esté sobrando uno porque es el que nos va a dar la abertura del bolso. Entonces no trabajamos en este punto para que no nos quede este espacio muy reducido. Finalizamos los últimos 2 puntos. Aquí en el último vamos a pasar la aguja no solo en la hebra sino en la lomita de la parte de atrás. Recuerden que lo hicimos al inicio para darle más firmeza al punto. Pasamos debajo de la lomita y en el centro de la cadeneta. Tomamos hebra y aquí realizamos el último. Sacamos la hebra. Y vamos a esconder esta de la parte de atrás de los puntos. Vamos a ayudarnos con una aguja más pequeña. Pasamos debajo de los puntos en la parte de atrás. Tomamos hebra. Llevamos aquí hacia adelante. Miren que tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y realizamos un deslizado que nos va a servir como nudito para ajustar esa hebra. Aquí jalamos muy bien. Miren que aquí ajustamos el punto, ya no se va a estar moviendo. Ahora sí vamos a esconder de la parte de abajo. Así se ve la unión del primer lateral. Miren cómo quedó la costura. Y es normal que al momento de finalizarla tienda a hundirse de esta forma. Miren cómo se ve. Vamos a realizar el mismo proceso del otro lado. Miren cómo va quedando la pieza. Es normal que se vea así de larga. Confíen en el proceso, todavía falta otra parte. Pero miren que va quedando muy bonito. Vamos a realizar ahora una vuelta de punto bajo alrededor de toda la pieza para darle un mejor acabado. Vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta y vamos a tomar también la lomita que está en la parte de atrás. De este lado vamos a pasar la aguja acá en el primer punto. Miren que es la primera vuelta debajo de estas 2 hebras, debajo de la lomita acá, debajo de las 2 primeras hebras y acá debajo de la lomita. De esta forma vamos a trabajar los puntos bajos de este lado. Pasamos la aguja en el centro del punto y detrás en la lomita. Tomamos hebra.
Realizamos aquí el primer punto. Vamos a pasar de este lado, debajo de la siguiente hebra, ajustamos muy bien, porque aquí ya vamos a hacer la unión. Miren, debajo de las dos hebras, damos altura y aquí cerramos el punto. Pasamos debajo de la lomita. Debajo de las dos hebras. Debajo de la lomita. Debajo de las dos hebras. De esta forma vamos a ir realizando punto bajo por toda la orilla del bolso. Aquí pasamos debajo de la lomita. Y acá miren que tenemos la última vuelta. Pasamos aquí debajo. El siguiente punto lo vamos a realizar acá en el centro de la cadeneta y de la lomita que está en la parte de atrás. Ajustamos muy bien este punto y cerramos. De este lado vamos a realizar el punto. Miren que aquí está la lomita. Vamos aquí abajito y acá donde están las dos hebras, aquí debajo. La lomita debajo y aquí debajo de las dos hebras. Pasamos la aguja debajo de la lomita y realizamos aquí un punto debajo de las dos hebras. Debajo de la lomita. Y aquí el último, miren que esta es la última vuelta. Vamos a hacerlo aquí, debajo de estas dos hebras. Finalizamos esta primera vuelta con 44 puntos. Mira cómo quedaron. Vamos a realizar ahora el cierre. Damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta completa. Miren que es esta, de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y mira que esta tiene dos hebras. Llevamos hacia atrás. Y ahora para abrir la siguiente vuelta vamos a pasar la aguja en el centro de las dos hebras que te acabo de mostrar, de atrás hacia adelante. Giramos la aguja y colocamos la orejita reservada. Por estos espacios no te preocupes que al momento de continuar el trabajo ellos se van a ir cerrando. Entonces aquí ajustamos muy bien.
Damos altura a esta orejita, tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Realizamos punto bajo en el centro de la siguiente. Así nos van a ir quedando los puntos. Vamos a continuar trabajando un punto en el centro de cada cadeneta por toda la orilla de la bolsa hasta llegar aquí a este último punto. Vamos a realizar aquí el último punto y hacemos el cierre de esta segunda vuelta. Abrimos la tercera pasando la aguja en el centro de las dos hebras, de atrás hacia adelante. Ajustamos un poquito el punto y aquí iniciamos el primero de la tercera vuelta. Vamos a continuar trabajando tercera y cuarta vuelta, realizando el mismo proceso, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de la parte de atrás. Termino estas dos vueltas y ya continuamos. Ya completé las últimas dos vueltas. Realizamos un total de 4 vueltas de punto bajo alrededor de la pieza. 1, 2, 3 y 4. Y mira cómo quedó. A medida que vayas subiendo te vas a dar cuenta que vas a ir cerrando un poquito y ella va quedando así, de esta forma. Si ves que estos puntos te están quedando flojos, ajustalos un poquito más o cambia a una aguja más pequeña para que vayan quedando con esta estructura. Es importante que quede bien estructurado en la parte de arriba porque eso es lo que le va a dar la forma al bolso. Vamos a realizar ahora una última vuelta y esta la vamos a hacer de puntos deslizados por toda la orilla para darle un mejor acabado a nuestro bolso. Aquí ya yo he realizado el cierre de la vuelta. Vamos a abrir aquí un poquito donde están las dos hebras. Mírenlas aquí. Vamos a pasar la aguja en el centro, de atrás hacia adelante. Giramos, colocamos la orejita reservada. Ajustamos muy bien. Tomamos hebra. Aquí llevamos hacia adelante. No vamos a hacer el cierre. Tenemos orejita en el ganchillo. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Vamos a deslizar ahora la primera dentro de la que ya teníamos. De esta forma hemos realizado el primer punto deslizado. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Así nos van a ir quedando los puntos. Vamos a continuar realizando este proceso por toda la orilla de nuestra bolsa. Vamos a realizar aquí el último punto. Cortamos hebra, sacamos, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta. Miren que de atrás hacia adelante
colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Ajustamos aquí muy bien. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta, de atrás hacia adelante, tomando también la orejita que está en la parte de atrás. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Miren que aquí hemos cerrado perfectamente la vuelta de punto deslizado con una cadeneta totalmente invisible. Vamos a esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra. Vamos a acomodar ahora la pieza. Mira cómo quedaron los laterales de este lado y el punto quedó muy bonito. Por dentro, mira que quedó bastante espaciosa y aquí la abertura del bolso no nos quedó muy cerrada. Mira que así queda bastante abierta. Podemos guardar y sacar muy bien nuestro celular o nuestras pertenencias. Mira, quedó bien bonita. Vamos ahora a realizar el asa del bolso. Para realizar el asa o manigueta, vamos a iniciar con un círculo mágico, igual como lo realizamos al inicio. Pasamos la aguja debajo de la primera hebra, tomamos la segunda y aquí hacemos una cadeneta. Vamos a completar este punto pasando la aguja en el centro del círculo, tomamos hebra, tenemos 2 y aquí cerramos. Ya tenemos nuestro punto completo. Pasamos la aguja nuevamente y vamos a completar 4 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer el cierre del círculo jalando la hebra corta, que quede bien ajustadita. Si ustedes quieren hacer la asa más gruesa, dentro del círculo trabajan más puntos. Vamos a voltear nuestro círculo y acá en la parte de atrás vamos a ver lomitas y debajo de esas lomitas hay 2 hebras. Miren, aquí está la primera lomita. De este lado está la primera y acá está la segunda. 2 hebras. De este lado lomita. Aquí abajito está la primera y acá está la segunda hebra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja de adelante hacia atrás en esta primera hebra. Aquí realizaremos punto bajo. Cerramos el punto, pasamos la aguja de adelante hacia atrás aquí en esta siguiente hebra. Miren que es la que está de este lado. Realizamos un punto. De este lado el siguiente y acá realizaremos el último punto. Miren que vamos a trabajar con la pieza al revés. Entonces damos altura un poquito a esta orejita, pasamos la aguja debajo de esta hebra de adelante hacia atrás. Tomamos hebra, pasamos debajo, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra nuevamente y cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente hebra, de adelante hacia atrás, tomamos hebra y realizamos un punto bajo. La siguiente, 2, cerramos el punto. Miren que aquí está la siguiente. Y aquí ya se forma el último punto. Miren que aquí está la lomita. Y debajo tenemos esta y esta hebra. Vamos a pasar la aguja debajo de esta. Aquí ya comenzamos la siguiente vuelta. Podemos ver que hay 2 lomitas. Vamos a ubicarnos en la última
que es la que está aquí abajito, y miren que aquí salen 2 hebras, una que va de este lado y la otra, mirenla aquí. Pasamos la aguja debajo de esta hebra, mira la lomita, y aquí está la hebra. Aquí está la lomita y miren aquí donde está la hebra. Pasamos la aguja debajo de la hebra, de adelante hacia atrás. Siempre va a ser de adelante hacia atrás. Debajo de la siguiente. Miren aquí. A medida que vayamos trabajando va a ser mucho más fácil identificarla. Miren aquí donde se ve la hebra. Así nos va quedando la pieza. Ahora no se nota muy bien el punto, pero a medida que vayamos subiendo vamos a notar el patrón. Miren que queda en forma tubular y aquí no estamos haciendo ni cierres ni aberturas de vuelta. Vamos a trabajarla de forma espiral, quiere decir de forma continua. Entonces seguimos pasando debajo de la hebra, realizando punto bajo. Esto es puro punto bajo hasta llegar a la altura deseada. Ya le di la altura a la pieza. Mira cómo se ve el patrón de puntos de bonito. Sacamos la hebra. Con la ayuda de una aguja más delgada vamos a pasar la hebra debajo de estas lomitas. Esta es la primera. Y aquí en la última. Ahora vamos a jalar muy bien. Y de esta forma miren que hemos realizado el cierre. Vamos a esconder la hebra en la parte de abajo de los puntos. Ya tenemos el asa lista, escondimos las hebras. Les voy a dar ahora las medidas. De largo tiene 30 centímetros. Les voy a explicar cómo van a colocar el broche imantado. Van a tomar aguja e hilo nylon, van a abrir el broche y van a tomar la parte gruesa. Esta la van a colocar en el lado, en cualquiera de los dos lados, pero lo van a ubicar en el centro del bolso. Entonces ubican el centro, no sé si lo quieren hacer con 1 metro. Aquí vamos a colocar la costura debajo de la lomita. Miren las lomitas aquí donde están debajo. Ubicamos el broche y ahí vamos a realizar costura. ¿Cómo vamos a hacer la costura? Va a ser una costura sencilla con aguja e hilo, ida y vuelta, las que sean necesarias en cada espacio hasta que el broche quede bien seguro. Terminé la costura del broche. Aquí les muestro cómo quedó. Miren que quedó bastante firme. Y aproveché también para colocar la plaquita personalizada con el nombre del canal. Vamos a colocar el asa. Vamos a pasar la argolla
aquí debajo de este último punto. Mira qué bonita se ve la bolsa con la cadena. Esta es una muy buena opción. Puedes retirar el asa corta y usar la cadena de manos libres. También puedes usar una manigueta, puede ser de madera, o puedes colocar una metálica en los lados. También se está usando mucho y se ve muy bonito este modelo. Entonces aquí tienes varias opciones. Puedes realizar el proceso y ya finalizarlo como mejor te guste, como más te llame la atención. Recuerda que todos los materiales son reemplazables y tú puedes usar los que tengas a la mano, los que tengas disponibles. Y si te preguntas, Mari, ¿puedo realizar este proceso con otro tipo de material? Claro que lo puedes hacer. Puedes trabajarlo con cordón satinado, puedes trabajarlo con cordón plano, cordón PIP, hilo de macramé. Lo único que debes tener en cuenta es la variación de las medidas, porque eso depende mucho del grosor del material. Ya hemos terminado todo el proceso de la bolsa. Te voy a dar las medidas finales. De alto tiene 16 centímetros, de ancho 20 centímetros y medio. Hemos llegado ya al final de la clase. Te muestro el resultado. Mira qué precioso, la costura qué bonita, y mira cómo quedó el bolso, la parte de atrás. Mira este acabado con punto bajo sencillo. El asa, el patrón se ve precioso, y por dentro te muestro lo espaciosa que quedó la bolsa. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides regalarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. También te invito a que compartas este contenido en todas tus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y así me motives a seguir compartiendo contigo estas hermosas clases. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.